¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa TDAH Divulgando Científicamente. Ya sabéis, un programa impulsado por la Asociación TDAH Vallés para conversar sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En esta edición, en este programa, tenemos a dos expertas en el plató, dos psicólogas que nos van a hablar, y vamos a hablar largo y tendido en este programa, enfocando el TDAH desde su punto de vista, desde el punto de vista de la psicología. Mari Carme, Caral, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, bienvenidas. Gracias a ti. Gracias a ti por invitarnos. Mari Carme Echeverría, que es psicóloga de adolescentes y adultos, y Caral Uriol, psicóloga infantil. Las dos desarrollan su labor en TDAH Vallés. Gracias, como decía, por estar con nosotros. Si buscamos en el diccionario la palabra empowerment, que es de lo que vamos a hablar hoy, o la traducción al castellano, empoderamiento, podríamos traducirlo, el diccionario nos dice que es la acción de hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. Algunas otras definiciones más vinculadas con el ámbito de la salud nos hablan de la capacidad del individuo para tomar decisiones y ejercer el control sobre su vida personal. Pues bien, TDAH Vallés ha desarrollado un método propio de intervención que precisamente se llama de esta manera, el método Empowerment, y que hoy con Mari Carme y con Keral vamos a tratar y vamos a hablar y vamos a conocer en profundidad de qué se trata todas las actividades que enmarcáis en este paraguas del método Empowerment. Vamos a empezar por el principio, Mari Carme. ¿Qué es el método Empowerment? Bueno, el método Empowerment responde a la definición. Se trata de hacer que una persona se conozca a sí mismo, que conozca toda su potencialidad y que con esa potencialidad y en todo aquello que destaca pueda paliar las dificultades que tenga derivadas del trastorno. Dificultades que lo hemos visto en otros programas, que hemos hablado con nuestra presidenta Ana López Campoy, presidenta de TDAH Vallés. Dificultades que además pueden ser diferentes según cada individuo, por supuesto. Totalmente, porque el TDAH normalmente no viene solo, sino que viene acompañado, y es muy habitual que los niños sufran dislexia, además de TDAH, o sufran otro tipo de trastornos del lenguaje, o problemas de conducta más severos, o incluso conductas, de niños con autismo. Por lo tanto, es muy importante hacerles un traje a medida a cada niño sobre el tratamiento que se le va a hacer. La idea, por tanto, lo que apuntabas antes, Mari Carme, me imagino que los afectados por TDAH puedan adquirir también unos recursos propios para potencializar sus capacidades personales, que todo el mundo tenemos, me imagino, ¿verdad? Se trata de enseñarles a construir estrategias, porque el TDA precisamente es un trastorno que en el momento que más necesitas aquella estrategia no la recuerdas. Entonces se trata que tengan la agilidad de construir estrategias en cada momento y sepan encontrar soluciones al instante, de una manera rápida y efectiva y con éxito. Me gustaría bajar a la arena, si os parece, ver un poco más en profundidad de qué se trata el método Empowerment. Lo vamos a ir viendo durante todo el programa, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Es decir, cuando llega una persona, vamos a poner un caso, un niño, llega a la asociación TDAH Vallés, me imagino que sois vosotras las que le recibís y diagnosticáis realmente si esta persona, primero, tiene TDAH y segundo, lo explicáis un poco a ver lo que hacéis. Me imagino que le diseñáis un método o un tratamiento específico para ellos, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, en principio, cuando las personas acuden a la asociación, algunas de ellas sí que ya tienen el diagnóstico y le han hecho en otro centro privado, y sí que tenemos unos informes en el cual ya sabemos cómo funciona esta persona y cuáles son sus puntos fuertes y sus débiles, pero la mayoría no vienen con diagnóstico, o les han dicho de palabra en los hospitales públicos, y la mayoría de las personas no tienen un informe en el cual pongan que su hijo tiene TDAH, en qué nivel de inteligencia tiene, si tiene otras dificultades a nivel de aprendizaje, ¿vale? Entonces es muy importante hacer una buena valoración para conocer realmente cómo podemos ayudar al niño que tenemos delante, ¿no? Porque es muy diferente si tiene un coeficiente muy alto o realmente lo tiene más límite, ¿vale? Si realmente es muy bueno con el aprendizaje que sea a través de imágenes, y su punto débil es el auditivo. Entonces esto nos va a ayudar, y sobre todo a la familia y a la escuela, a diseñar
un plan de intervención para que el niño pueda realmente aprender mejor, potenciar esos puntos fuertes y paliar los débiles. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ¿por qué fases va a pasar este niño? Es decir, una vez ya hemos identificado realmente lo que nos explicabas, que era su coeficiente intelectual, si tiene otras patologías asociadas al TDAH, ¿por qué fases va a pasar esta persona? ¿Va a realizar diferentes talleres? ¿Cómo lo vais a hacer? Cada caso es particular y depende de la parte que sea más necesaria o más urgente trabajar. Entonces hay niños que si necesitan un tratamiento emocional, se va a hacer un tratamiento individualizado en el centro, en la asociación, y se va a trabajar con él y dando algunas pautas a los padres. En otros casos lo que hacemos es hacer la reeducación en su hábitat normal, o sea, a domicilio, en su casa, porque eso nos permite ver las dinámicas familiares, cómo funcionan, porque no podemos olvidar que es un trastorno que está muy modulado por el entorno y entonces es importantísimo tener en cuenta la dinámica familiar, cómo la familia en conjunto vive ese trastorno, no solo el afectado. Eso es lo que permite acelerar mejores resultados y ver y dar muchas más pautas a la familia y tratar incluso a los hermanos o a los abuelos que cuidan al niño y darles herramientas para que entre todos sigamos una misma línea y el niño evolucione mucho mejor y más rápidamente. Muy interesante esto que comentabais, ¿no? de la importancia también del contexto en el que se encuentra esa persona, y por tanto me ha parecido también muy novedoso este tipo de tratamiento a domicilio casi, ¿no? Es decir, ¿cómo lo hacéis? ¿Realmente os desplazáis físicamente a la casa del afectado? ¿Cómo lo hacéis? A ver, nosotras personalmente no, porque somos la que coordinamos el servicio. Bien. ¿Vale? Lo que sí que a veces sí que hacemos supervisiones, que nosotros lo llamamos a domicilio, o si tenemos que ver alguna conducta específica también vamos. Yo he ido a ver un mediodía cómo come un niño, ¿vale? Pero sí que es muy importante que la reeducación se haga a domicilio, porque conoces todas las dinámicas familiares. Entras en la casa y ves cómo tienen distribuidas las cosas, si la familia es ordenada, si es desordenada, si ves el ambiente de trabajo del niño, ¿no? Y eso te da muchísima información que en el despacho te lo pierdes. El niño está mucho más relajado porque está en su ambiente natural y se va a mostrar mucho más antes cómo es él, y vas a ver las conductas más distorsionadas o más disruptivas, que es lo que a ti te interesa ver, porque hay niños que cuando vienen al despacho son unos angelitos, pero cuando están en casa son unos demonios, como aquel que dice. ¿Cómo es el niño? Claro. Entonces eso es lo fundamental y eso es lo que nosotros valoramos más, aparte, ¿no?, de que es mucho más cómodo para las familias que todos hagan casa, ¿no? Porque me imagino que también un espacio de diagnóstico podría ser, ¿por qué no?, el colegio, si estamos hablando de niños, o el ámbito laboral, no lo sé en caso de adultos, luego vamos a ver específicamente si es así, pero lo podríais hacer realmente si es necesario. Si en los colegios nos dejaran entrar y observar cómo funciona el niño en el aula, ya sería fantástico, sería ideal. A ver, y en el caso de las adolescentes, incluso los reeducadores se van de marcha con el adolescente, o sea, salen con los amigos para ver cómo se comportan con los amigos y qué tipo de dificultades tienen en las relaciones. Me parece interesantísimo esto que nos están explicando nuestras amigas, nuestras compañeras psicólogas de TDAH Vallés, incluso salen de marcha con los afectados para ver el rol, me imagino, que desarrollan. Bueno, una de las actividades estrella, podríamos llamar, si me permitís, de las que realizáis, es el paciente experto, que me gustaría que explicarais porque, si no tengo mal entendido, el paciente experto está liderado o lo dirigen los propios jóvenes adolescentes afectados, ¿es así? Bueno, lo respondo yo porque está muy centrado ahora en los adolescentes. Y tanto. Entonces, lo que hemos hecho es tener una persona afectada que ya ha pasado por todas las fases, ha tenido reeducación, ha tenido tratamiento, está en la universidad, o sea, es un afectado de éxito, porque está sacando buenos resultados, y entonces hemos buscado un grupo de adolescentes que no acaban de llevar bien esto de tener TDA y que se encuentran les cuesta un poquito, y entonces vinculan mucho mejor con una persona de su edad un poquito mayor y que ven que les entiende perfectamente porque ha pasado por lo mismo, y entonces esa persona brillantemente trabaja con ellos como un auténtico profesional. Y realmente un trabajo que cuesta mucho con las adolescentes, porque cuesta mucho atraparlos y que quieran escucharte un poquito, porque la adolescencia es complicada. En este espacio del paciente experto, pues
vienen y quieren más. O sea, si les das una sesión al mes, ellos quieren más. Insisten en hacer más sesiones porque se sienten muy identificados con la persona y supongo que les da muchas respuestas en su mismo lenguaje, ¿no? Claro. En un lenguaje adolescente, que es importantísimo seguir ese lenguaje. Porque siguiendo con la adolescencia, que es una etapa complicada para cualquier persona, una persona que además padece este trastorno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, me imagino que es mucho más complicado también. Cuando una persona lo ha asimilado, lo ha entendido y sabe perfectamente lo que significa este trastorno, que cuesta muchísimo de entender, es muy llevadero. O sea, yo tengo ya adolescentes que una vez han sido reeducados y tienen las herramientas, dicen, pues estoy muy contento de tener TDA, porque viven la vida de una forma muy pasional, muy auténtica. Y entonces, cuando lo saben llevar bien, tropiezan muchísimas veces y les pasan muchas cosas, pero incluso se sienten orgullosos de tener TDA. Es importante. Eso me recuerda mucho a lo que estuvimos hablando en el anterior programa con la presidenta Ana López Campoy, presidenta de TDAH Vallés. Ella nos comentó en algún momento del programa que el TDAH es un diagnóstico de éxito, llamaba ella, un poco relacionado con esto que decías. Es decir, puede ser una oportunidad para potenciar realmente la personalidad y las cualidades de la persona, ¿verdad? Totalmente, lo que la persona realmente se lo tiene que creer, que vale y que puede, porque lo que nosotros vemos es que muchos niños que tienen muchísimas cualidades tienen una autoestima súper baja, y entonces, claro, aquí se quedan bloqueados. Y realmente, el otro día, por ejemplo, hablaba con un niño que canta súper bien, que toca instrumentos, y estábamos hablando que en su escuela, bueno, pues hacen como un tipo de taller y que suben al escenario y cantan, tocan un instrumento, un poco lo que quieren. Y él, yo le preguntaba, ay, ¿tú vas a hacer alguna cosa? Y dice, no, en plan, qué vergüenza, ¿sabes? Y digo, ay, si lo hicieras, ¿qué cantarías y tal? Y realmente estaba muy entusiasmado, pero o sea, no se atrevía a hacerlo porque es muy inseguro. Y entonces, hasta que no demos este vuelco y realmente él esté seguro de sí mismo y de que puede, ¿sabes? No vamos a salir de allí, pero si el momento que él lo entienda y sepa que puede, bueno, podrá hacer lo que quiera. Porque muy relacionado con esto que me decías, intuyo, por tanto, que vuestra función también es un poco una función de coaching, ¿no? De animar a esas personas a que realmente pueden hacerlo, ¿no? Bueno, ¿No os veis así también, aparte de psicólogas, un poco como asesores? Es la función del psicólogo. Es potenciar y sacar lo mejor de esa persona. Claro. Y llevarlo al éxito. Lo mismo que ya la ha comentado de este niño. Yo tengo un adolescente que baila fantásticamente bien y nunca se había atrevido a bailar. Una vez trabajada la autoestima, llegó la fiesta del colegio. Y le dijimos, tú ponte a bailar, olvídate de que te están mirando. Y fue un éxito, le aplaudieron y eso, tuvo un subidón. Y sus padres se quedaron asombrados porque no tenían la más mínima idea de que ese chico sabía bailar de esa manera. Ese chico necesitaba en ese momento ese respaldo por parte de la sociedad. Se necesitaba el empujón de decirle, tú vales, tú puedes, hazlo. Muy bien. Bueno, vamos a volver un poco al método Empowerment, que nos estamos yendo. ¿Desde cuándo lo estáis llevando a cabo, las actividades enmarcadas en este método? Desde ahora, bueno, es que ha ido surgiendo, ha sido el fruto de estar escuchando las familias y los afectados durante todo este tiempo. O sea, cuando nosotros nos hemos incorporado, hemos recogido lo que habían hecho los anteriores profesionales y hemos recogido lo que nos cuentan las familias y lo que nos cuenta el afectado, y hemos intentado empatizar, sentir lo que ellos sentían y ver lo que necesitaban, y a partir de ahí, pues ha sido primero quizá el método que la definición. Luego nos encontramos la definición y dice, esto es lo que hacemos, ¿no? Sí, fue totalmente así. Además, yo creo que también lo que es muy importante y lo que a lo mejor anteriormente no se trabajaba tanto era sobre todo la vinculación de las familias con el tratamiento de los niños, porque muchos era como, bueno, va el reeducador a casa, hace la terapia, ¿no? Y ya está, y me mantengo al margen, ¿no? Y evidentemente cuando trabajas con el niño tiene que estar totalmente la familia implicada. Los padres tienen que poner al 100%, porque requiere de mucha paciencia y muchísimo autocontrol, y si los padres no trabajan toda esta parte y mucho los límites,
no hacemos nada. Claro, no es efectivo, ¿verdad? No es efectivo, por eso nosotros cada mes y medio nos reunimos las coordinadoras con el reeducador y con la familia y con el afectado. A veces decimos que no venga, depende de lo que queramos hablar. Claro. Y entonces hablamos de cómo está yendo la reeducación, los problemas que hay en casa, y damos las pautas a los padres para que trabajen. Porque a veces en casa no da tiempo a tener estas conversaciones más profundas con los padres y darles más estrategias, sino que son estos momentos de ahora estamos todos con el niño, vamos a hablar de esto y cómo realmente lo podemos trabajar. Y eso es importantísimo. Que los padres no estén al margen. Que se impliquen en Se impliquen totalmente. Sí, Lo que hacemos es como tejer, como una arañita, ¿sí? Tejer una tela de araña, y entonces el afectado está en el centro, y entonces lo que hacemos es conectar todo lo que afecta, todo el entorno, o sea, los amigos, la familia, el centro que hace el diagnóstico, la escuela. Intentamos y hablamos con todos, o sea, con la escuela, visitamos la escuela, intentamos coordinarnos con ellos, explicarle lo que estamos trabajando para que nos hagan un feedback, ¿no? Nos digan, pues sí, está haciendo efecto, y le decimos, pues nosotros lo trabajamos así, y entonces el profesor incluso muchas veces agradece que le digas, oye, pues si lo enfocas así, el niño es otro. Claro. Entonces, y sobre todo en las adolescentes. Entonces, lo que hacemos es eso, es tejer una tela de araña. Una red social, casi. Sí, es como lo mismo que la red social, pero aplicado al afectado. Sí. Entonces, para nosotros no está afectado solo el afectado, sino todo lo que le mueve. Vamos a ver durante el programa, además, talleres y actividades que tenéis también dirigidas para familiares de afectados. Después lo vamos a ver con más detalle. Estáis poniendo la mayoría de casos ejemplos de niños o bien adolescentes, pero me imagino que este método o las propuestas que habéis diseñado se pueden aplicar también a adultos también para tratar este trastorno, ¿verdad? Sí, el método es el mismo, lo que cambian son las estrategias y las formas. En un adulto es poquito más complicado ir a su casa, es más delicado, pero sí que trabajamos con la pareja y con los familiares más cercanos. Incluso yo les digo, oye, si tus amigos no te entienden, tráemelos y se lo explico y verás qué rápido se solucionan ciertos problemas. Entonces, pero sí que hay que siempre, es que no solo en el TDA, en cualquier trastorno hay que acompañar todo el entorno, porque el entorno modula y puede hacer que esos síntomas se agraven o disminuyan bastante. Piensa que la mayoría de las personas del entorno, cuando desconocen que su hijo o su pareja tiene TDA, lo que se piensan es que le toma el pelo. Claro, sí, claro. Esto además lo hemos hablado con Ana López también en los primeros programas, ¿no? Que mucha gente se cree que, bueno, los niños con TDAH son niños simplemente maleducados, ¿no? Y no es bien así, es decir, con un buen diagnóstico no se queda solamente en eso, ¿verdad? No, el problema es que es difícil de entender y hay personas que, aunque lo entienden, la persona que está al lado del afectado, por decirlo de alguna manera, se quema, porque no acaba de entender que esa persona sabe que esa mesa está ahí, va a pasar por ahí y va a tropezar una y otra y otra, y tiene la sensación de que no aprende, claro, pero forma parte del trastorno. Y por otro lado tienen otras muchas cualidades y dicen, pero si es una persona inteligente, si sabe creativa, sabe mucho más que yo muchas cosas, ¿y cómo puede ser que en esto venga hay una y otra y no sea capaz de esto y lo otro? Y realmente es brillante en otra cosa, ¿no? Claro. Y eso desconcierta mucho a las personas que tienen al lado. Es lo que hace pensar que te está tomando el pelo, sí. Porque hay una parte de este trastorno que es aquella que tienen que hacer algo urgente, son conscientes que tienen que hacer aquello porque es algo urgente y no lo hacen. Y se quedan en el sitio y les preguntas, ¿pero por qué no lo has hecho? Y te dice, pues no lo sé. Y eso es real. No han tenido la motivación. Porque el director de la función ejecutiva no ha dado la orden. Ajá. Y ellos... Sí. Y ellos se han quedado ahí y sabían que tenían que hacer aquello, pero con que no ha habido la orden no lo han hecho. Y entonces dices, bueno, es que esta persona es que es un vago, es que no quiere. No es eso, es un problema de función ejecutiva. Lógicamente, y que además con un buen tratamiento esto se puede reeducar y reorientar, lógicamente, para lo que decíamos al principio, ¿no? Para potenciar realmente las cualidades de cada persona. Bien, esta persona que está ya en tratamiento en vuestra asociación, ¿qué duración puede tener un tratamiento?
Depende del caso, porque es eso, hay niños que tienen otras patologías comórbidas y complican mucho el pronóstico, sobre todo a nivel de aprendizaje académico. Un niño con TDA que una dislexia va a tener muchísimas más dificultades que un niño que no tenga dislexia. Entonces, claro, esto va a condicionar mucho porque hay que reeducar todo el tema de la dislexia, aparte del déficit de atención y la hiperactividad. Claro. Entonces depende del caso y depende de la capacidad intelectual, depende de muchísimos factores, de la familia, importantísimos, si sigue o no las pautas. Claro. Del colegio. ¿Colegio me lo dices con resignación? Porque, ¿habéis tenido algún problema con profesor? Hemos tenido de todo. Hay profesores fantásticos que ese niño avanza brillantemente. Y los profesores son personas igual que profesionales. Claro, pero me imagino que el rol también del profesor de este niño es importantísimo. Es muy importante también. Sí, porque es un trastorno que la motivación claro. juega un papel importantísimo. Entonces, si aquel año tienen una profesora que no les motiva y que la tienen en cruzada, ese año va a ir mal. En cambio, si tienen una profesora que les motiva, que les comprende, que les apoyan, bueno, hacen un cambio espectacular. Es un tipo de personas muy sensible y como perciben las expectativas que tú tienes con ellos. Entonces, si él perciben de ese profesor que no confía en ellos, esa asignatura seguramente va a ser suspendida. Y en cambio, si perciben que el profesor confía en ellos, en lo que les diga, yo creo que tú puedes, eso ya motiva. Ya motiva, ya hay como un esfuerzo. Claro. Si me permitís, vamos a hacer un llamamiento y aprovechando a todos los profesores y profesoras que también seguro nos están viendo desde sus casas a que realmente sean sensibles con este trastorno, ¿verdad? Y que estén abiertos, lógicamente, a hacer una educación un pelín más empática con esa persona, ¿verdad? Nuestra experiencia nos dice que cada vez hay muchos más profesores totalmente, sí. Eso es importante. Si me permitís, Mari Caral, vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a seguir hablando con vosotras, vamos a seguir hablando con nuestras amigas y enseguida descansamos y volvemos enseguida. Seguimos en nuestro programa TDAH divulgando científicamente, lo hacemos acompañados de las dos psicólogas de la asociación, Queralt, Mari Carme, seguimos con ellas. Hemos estado hablando en la primera parte y nos hemos quedado, cuando entrábamos en detalle en lo que es el proceso realmente por el que pasa una persona afectada que llega a la asociación, nos hemos quedado que incluso puede haber el tema del tratamiento ad hoc, ¿no? Casi a domicilio, ¿no? Nos hemos quedado ahí, pero me gustaría que siguiéramos avanzando en ver en profundidad por qué etapas y por qué fases va a pasar una persona que está en tratamiento en vuestra asociación. A ver, el primer paso, lo primero que hace la asociación, tiene unos días señalados durante el mes, que los miembros de la Junta, que son súper activos y lo hacen genial, entonces presentan todo lo que hace la asociación. Entonces es para hacer un poquito de selección, que la persona sepa los servicios o la ayuda que puede encontrar allí, y entonces ellos rellenan una ficha y entonces los miembros de la Junta lo que hacen es derivar ya más específicamente a cada profesional el caso como ellos lo ven. Entonces llega o a Queralt o a mí, depende de la edad del afectado, y los que primeros llegan normalmente suelen ser los padres, y en caso de un adulto no llega el adulto y casi siempre viene acompañado con la pareja. ¿Sí? Si tienen pareja, vienen acompañados de la pareja. ¿Sí? Muy bien, y esta persona llega y entonces una de las posibles, lo hemos visto al principio, una de las posibles acciones que hacéis es ir, realmente desplazaros a su casa, lo que decíamos antes. Vosotros vais a coordinar este tipo de tratamiento desde TDAH Vallés. ¿Cómo seleccionáis a las personas que van a dirigirse a casa de este afectado para ver en su rol de cada día cómo se desarrolla? En principio son personas que, psicólogos o psicopedagogos
que han hecho un curso de especialización con nosotros de TDAH y trastornos comórbidos, que desde que nació la asociación se ha ido evolucionando y ha ido creciendo. Ahora ya tenemos prácticamente un curso de 80 horas que se hace los sábados por la mañana y cada año hacemos 2 ediciones. Entonces, el primer requisito es que sea una persona licenciada en estas licenciaturas, que haya hecho este curso de formación, y luego a partir de aquí pues tiene también un pequeño periodo así como de prácticas, ¿vale? Que esté observando a cómo hacen otras personas reeducaciones, y a partir de aquí, en función también de cómo vemos la personalidad del reeducador, de la zona de donde vive y los horarios, pues vamos coordinando con qué persona, con qué familia, qué niño, pues colocamos a uno y a otro. Después, o sea, cuando llegan derivados a nosotros, lo que hacemos nosotros es una entrevista extensa para saber cuál es la problemática, cómo la viven, cómo la sienten, y en función de eso actuamos. Entonces es cuando decidimos, desde nuestro punto de vista, cuál es el mejor tratamiento, y elegimos, en el caso del tratamiento a domicilio, una persona que por zona geográfica esté cerca para evitar problemas de desplazamientos y que sea afín a ese perfil, porque no todos vinculamos igual con las otras personas. Habitualmente se asocia el TDAH a problemas familiares, a fracaso escolar en el caso de niños, e incluso a fracaso laboral, podríamos decir. ¿Por qué esta relación entre el TDAH y estos problemas, estos fracasos, podríamos hablar? Yo diría que el sistema educativo no está preparado para niños que tienen TDAH, y que tiene que haber una reforma tan grande de la educación, del método de enseñamiento, que no está adaptado a los nuevos tiempos. Está un método muy anticuado. Hace 50 años se sigue enseñando prácticamente igual que ahora, que ha cambiado a lo mejor las pizarras digitales, que en algunos colegios exclusivos sí que tienen iPads, pero poco más. O sea, sigue habiendo... método, ¿no? Claro, no el método. Sí que hay escuelas por proyectos, y sí que se está... Es verdad que poco a poco va surgiendo un nuevo método de enseñanza, pero todavía estamos muy lejos para que realmente niños con este tipo de dificultades tengan una buena enseñanza, que realmente ellos se sientan motivados y aprendan bien. Claro, porque hay que dejar claro también, corregirme si me equivoco, que una persona con TDAH no tiene por qué tener unas capacidades intelectuales menores. Para nada, para nada. Incluso hay muchos que tienen altas capacidades. Hay con altas capacidades, hay comorbilidad con retraso mental, o sea, tenemos todo el abanico. Hay todo. Claro. No, o sea, no hay distinción. Hablabais también, apuntabais en la primera parte del programa, la importancia también de la familia, y de alguna manera creo que los familiares de una persona afectada por TDAH también son, de alguna manera, afectados, podríamos llamar unos afectados colaterales, si me permitís. En este sentido, vosotros organizáis también otro tipo de actividades, como es los cafés de familia, que me gustaría también que nos explicarais en qué consisten y cómo lo organizáis. Bueno, tenemos 2 modalidades, lo que es la escuela de padres, entonces ahí se intenta sacar un tema concreto que afecte en una fase del trastorno, y se intenta dar pautas y los padres aprendan a sobrellevar eso y desarrollen sus estrategias. Y luego, un tiempo más adelante, se hace el café de familias, que intentamos recoger esto que han aprendido en la escuela de padres, a ver cómo lo ha vivido, y a veces sí es verdad que se pierde el tema, porque las familias se encuentran que no estoy solo, claro, personas que se entienden, y entonces también permitimos que cada uno expliquen sus experiencias, porque todo el mundo sale, pues mira, yo voy a probar esto que ha probado él, o mira, ese está peor que yo. Y es motivante y anima a las familias a seguir adelante. Claro, porque me imagino que es muy importante en ese sentido poner en común, que las familias pongan en común también sus miedos y también, como decías, pues sus métodos que les han funcionado, ¿verdad? Porque igual que, bueno, nuestro libro se llama El niño incomprendido, también se podrían decir las familias incomprendidas. Ajá, sí, claro. Porque claro, normalmente las familias, pues los abuelos o los tíos, y los comentarios que hacen también es que este niño no está bien educado, es que si fuera mi hijo ya verías tú, ¿no? Y entonces, como cuesta tanto entender, pues todavía las familias se sienten muy juzgadas y muy culpables, ¿no? Y entonces,
al ver otras familias que están en su misma situación, eso es, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Claro. Se llama, pues es un poco así en ese sentido. Has hecho referencia al libro El niño incomprendido, que por cierto vamos a recomendar que lo puedan leer, que por cierto está a la venta, el libro El niño incomprendido, además, que impulsó Ana López Campoy también. Un libro que de alguna manera ha sido, como decimos en Cataluña, la llavó, ¿no? de lo que es también el método Empowerment, ¿verdad? Bueno, es que en TDA Vallés todo va surgiendo, es movimiento, a base de éxitos, ¿no? Sí, es movimiento continuo. Llegamos aquí, pues ahora que necesitamos, ¿no? Y es el propio afectado, evidentemente, son TDA, son impulsivos, sí, son creativos, necesitan ese movimiento, necesitan. Y siempre estar creando, si no aburre mucho. Es que son personas que necesitan, por decirlo de alguna manera, una disciplina militar, pero que la rechazan totalmente. Entonces esa disciplina o cambia y va variando, claro, o no tiene resultado, porque necesitan novedad. Muy bien. Estamos hablando sobre todo de casos de adolescentes y de niños. Vamos a volver lo que os apuntaba en la primera parte. Vamos a ver el tema de los adultos, que también hay muchísimos adultos, por supuesto, que están afectados por este trastorno. Además, según algunos datos, el 80% de los chavales que padecen TDAH lo han heredado de alguno de los padres, dos progenitores. Y es más, corregirme si me equivoco de nuevo, porque vosotros lo sabéis mucho mejor, pero muchas de las veces estos padres se diagnostican una vez han diagnosticado. Sí, a los pequeños, totalmente, ¿verdad? porque se ven muy identificados con sus hijos y Claro, entonces empiezan a pensar, ostras, yo de pequeño hacía, ostras, yo esto tal y cual. Incluso en la misma valoración te das cuenta ya de a ver, ¿qué padre de los dos es el que tiene TDA? En la entrevista ya vas viendo, ya vas diciendo, bueno, ya sabemos de dónde ha salido, de dónde viene. Les damos normalmente cuestionarios para que rellenen, sí, y se dejan preguntas porque es que se despistan y dices tú, uy, aquí ya apunta totalmente. Vamos, sí, sí. Tú que eres experta más bien en adolescentes y jóvenes, en adultos también, por supuesto. Cuando llega una persona adulta, ¿cómo lo hace? ¿Cómo llega a la asociación? Es decir, ya viene ya de mayor, es decir, no ha sido diagnosticado cuando es joven. O sea, los que no vienen porque han tenido hijos son porque ha salido hace poco salió un reportaje en el diario de Sabadell de una chica que habíamos tratado, sí, y vinieron como unos cuantos diciendo, es que me he sentido identificado. O sale un programa y dice, es que vengo porque es que me han descrito a mí. Y entonces, claro, vas viendo que sí, les haces las primeras preguntas y dices, es que es de manual, con lo que decimos nosotros, ¿no? Los profesionales, de manual. Y normalmente vienen por esto, porque se sienten identificados o porque a un sobrino le han diagnosticado y dicen, es que yo me parezco mucho a él. Siempre encuentran el parecido o han leído algo y se sienten identificados. La derivación es esta. En algunos casos, principalmente en las mujeres, siempre hay como una depresión que no se termina de crónica, y que te vienen porque dices, estoy cansada de antidepresivos y veo que esto no funciona. Entonces empiezas a rascar un poquito y esa depresión lo que está tapando es ese TDA que estaba ahí, latente, no, que le ha estado interfiriendo presente en la vida, totalmente presente, y que cuando se hace una valoración y sacas a la luz el TDA y se pone en contacto con el psiquiatra y cambian las medicaciones, se ve que no era una depresión en sí, sino que había otro problema, que era un TDA. Y normalmente pasa en las mujeres. ¿Sí? La depresión, hay mucho. Se visualiza de esa manera, como una depresión. Hay muchas mujeres. Ajá. Y los hombres también con ansiedad. Sí, los hombres con ansiedad. Es importante para la gente que nos esté viendo que pueda tener estos síntomas, por supuesto que haya un diagnóstico, lo decías al principio, claro, por supuesto, por parte de un profesional que realmente diagnostique, valga la redundancia, que esa persona padece TDAH, ¿verdad? La importancia. Estamos hablando con Mari Carme, con Queralt, dos de las psicólogas de la asociación TDAH Vallés. Nos están explicando el método Empowerment, un método que aplican en la asociación, además me consta con éxito, lo vamos a ir viendo, porque ¿cuántas personas han pasado en estos 10 años que cuántas personas podrían, es decir, ya sé que en estos 10 años no vais a tener ahora mismo los datos de cuántas personas han pasado por la asociación, pero sí que alguna idea, es decir, vosotros en vuestro día a día tratáis a más de una persona, por supuesto, y tanto, me imagino, por tanto, es un volumen importante. Pasar por la asociación pasa mucha gente, porque
hay personas que no se quedan, hay personas que vienen a asesorarse, hay personas que vienen solo a consultar. No sabría decirte, es que es algo que vas haciendo. Es un no parar, no. Pero que descansáis, no descansáis. No. Más bien. No. Y que no descanséis, por favor, que es muy útil vuestra función. Por cierto, que os hemos oído escuchar, os hemos escuchado en alguna ocasión, algún taller, alguna conferencia en la que habéis participado, que el objetivo final de todo este tratamiento, de todo este método que estamos analizando durante el día de hoy, es que el afectado consiga una total autonomía. Y además, hablabais de autonomía que la declinabais en diferentes campos. Hablabais de autonomía en el comportamiento, autonomía física, autonomía cognitiva y autonomía personal. ¿Qué son estas autonomías? Es decir, ¿qué nos podéis explicar al respecto? A ver, una persona que se olvida constantemente cosas, que tropieza con las cosas, que las cosas no le salen bien, le va generando una inseguridad que es incapaz, o sea, se limita. Ya no intenta hacer las cosas, ya no las prueba, se limita. Entonces depende de la mamá que le haga la maleta, depende de la mamá que le diga dónde tiene que ir, depende de un compañero que le apunte las cosas a la agenda. En los adultos depende de la pareja. O sea, tengo incluso uno que dice, es que ella es mi agenda, perdona, no, es tu pareja, no es tu agenda. O sea, se hacen dependientes. Entonces nuestro tratamiento lo que quiere impedir es esto. Cortar, no, tú vales, tú puedes, tú tienes que funcionar solo. No tienes que depender que nadie te controle la agenda, ni que nadie te organice tu vida. Tienes que saber hacerlo tú. Desde pequeñito se ve muy claro con el tema de los deberes, ¿vale? A ver, es normal que cuando empiezan infantil y primero, pues los padres tienen que estar muy encima para que los niños hagan los deberes, pero es que al final, a la larga, no es como que los deberes son de los padres ¿no? Y como que el cole es todo enfocado como un logro hacia los padres, no hacia ellos mismos, ¿no? Y entonces todo este chip es lo que se tiene que cambiar. Entonces, claro, pero si tú te llegas a casa y es la mamá que te abre la agenda, te lo pone, te dice lo que tienes que contestar y tiene que estar todo el rato encima tuyo, pues claro, el niño se acomoda y no eres autosuficiente. Claro, ¿no? ¿para qué me voy a esforzar si se total? acomodan rápidamente. Pero muy rápidamente. Incluso haces la entrevista, le preguntas al niño y te contesta la madre. Y te dice, disculpa. Vamos mal. Estamos hablando con el niño y el niño se mira a la madre. Y no te mires a la madre y contéstame tú. O sea, llega a ese punto. Entonces es como ellos quieren ayudarlos, evidentemente, claro, pero pobre favor les están haciendo, porque no, a veces hay que decirles, no, oye, déjalo que se estrelle, déjalo que se caiga, ya lo recogeremos. Porque si no, nunca aprenden. Si no, no va a aprender. Porque siempre le vas salvaguardando de todas las situaciones, y entonces, claro, están acostumbrados a que, bueno, voy haciendo, pero no desarrollo estrategias porque siempre hay otra persona que me va solucionando la papeleta. Y entonces, claro, esto es lo que hay que hacer entender a los padres, que les cuesta mucho este trabajo a los padres de que los hijos sean independientes. Sí. Y entonces te cuesta en cualquier persona normal. Sí, y porque además, ¿no? A veces lo rápido lo hago yo y ya está, ¿no? Claro. Incluso en el comer, en el vestir, es en plan... Es que el tiempo de tonterías, decírselo y repetírselo ya lo he hecho yo. Bueno, pero entonces nunca aprenderá. ¿Qué va a tener el niño? 14 años y no sabrá, ¿sabes? Ducharse eso. Claro, no puede. Hay cosas que no pueden ser. Hay que decir por eso que el método es útil, es decir, está dando resultados, ¿verdad? Sí. A ver, como siempre hay la excepción que confirma la regla, pero me atrevería a decir que en un 98% de los casos funciona. Un porcentaje alto, realmente. Me imagino que con vuestra experiencia, sobre todo en TDAH Vallés, habéis visto casos de todo tipo. Me gustaría, si tenéis alguna anécdota, alguna de las dos, de algún caso que incluso habéis pensado que al principio decís, bueno, es imposible o es muy complicado, estoy a punto de tirar la toalla, y al final, de alguna manera, se ha arreglado. Sí, bueno, casos complicados hay, pero parece que nos motiva, ¿no? Cuando más complicado es, más nos implicamos y más motiva, ¿no? A ver, el más espectacular que he tenido nos llamó una vecina que era muy amiga y que el niño tenía TDA y que necesitaban mucha ayuda. Entonces, al intentar ponernos contacto con esa familia, no había manera de que acudieran a la asociación, era complicado. Entonces dijimos, no hay problema, venimos a vuestra casa. No nos querían dejar entrar y luego entendimos por qué. Entonces,
Cuando llegamos, o sea, la casa estaba llena de papeles y de cosas acumuladas por todas partes, con un desorden, y dijimos, a ver, ¿quién tiene el problema aquí, el niño o quién tiene el problema? Entonces era un caso que el niño evidentemente tenía un TDA y había desarrollado fobia escolar, entonces dejamos un poquito al niño a la sanidad pública, al hospital de día, y nos centramos en la madre, que estaba diagnosticada de depresión, y cuando empezamos a indagar, evidentemente esa depresión estaba tapando un TDA importante que ya se había desarrollado un trastorno acumulativo. O sea, ya al no ser tratado iba derivando en trastornos cada vez más graves. Entonces nos centramos en trabajar en esa persona y a domicilio, evidentemente. Si no llegamos a ir al domicilio no hubiésemos visto todo esto. Al mejorar la madre, que era la persona que estaba afectada, el niño automáticamente mejoró mucho. Entonces, y sigue en tratamiento porque es un tratamiento largo, pero es uno de los casos más impactantes que hemos tenido, porque era muy impactante. Keral, me imagino que tú también tendrás alguna anécdota, algún paciente así que ha pasado por paciente experto, por los cafés de familia, por la escuela de padres. A ver, yo tengo un paciente que cuando fui al colegio me dijeron, este niño cuando estaba en infantil y el primer ciclo de primaria, me dijeron, era como una planta, así de claro, porque es un niño que estaba diagnosticado de trastorno del espectro autista, tenía muchas dificultades para ir a la escuela, no quería ir a la escuela, y a partir de que empezamos a trabajar con él, en cuestión de 1 año y medio, hizo un cambio espectacular a nivel social, a nivel académico, porque piensa que faltaba tanto a la escuela que tenía un retraso muy importante a nivel de aprendizaje, claro. Y ahora estamos consiguiendo que esté aprobando, que esté motivado para estudiar y que socialmente tenga amigos, que nunca había tenido amigos. Entonces todo esto, claro, es muy importante para este niño realmente ahora está feliz. Esto me imagino que son casos de éxitos que os motiva como profesionales, por supuesto, y que además da esperanza también a los padres que incluso nos pueden estar viendo, que por cierto es una pregunta que hice a Ana López Campoy, a la presidenta de la asociación. Le decía que ahora, gracias a las redes sociales, gracias a internet, es posible que haya padres que estén un poco desesperados por el comportamiento de su hijo y que hayan llegado por como sea a nuestro programa, nos estén viendo ahora mismo y pueden intuir que su hijo puede padecer, ¿por qué no?, TDAH. ¿Qué les vamos a decir a esos padres que nos pueden estar viendo ahora mismo? Que busquen información, que si se sienten identificados y creen que sus hijos, como mínimo que se acerquen, que les darán un asesoramiento, que hablen con alguien que entienda el trastorno y que les dé unas mínimas indicaciones. Y sobre todo tranquilizar también, porque son afectados que se puede tratar, por supuesto. Que se ve la luz al final del túnel. Sí, que al final del túnel está la luz. Sí. El doctor Balkey, que además le conocéis, me imagino, que es un experto en TDAH, una eminencia, podríamos decir, de este tema, él habla mucho de la importancia de las emociones como evidencia del trastorno. ¿Por qué es importante el control de las emociones de las personas que tienen TDAH? Bueno, la explicación más sencilla es, si entiendes el TDA, son personas que ven las cosas muy apasionadamente, cambian de humor en segundos y magnifican. Luego, entonces, cualquier cosa buena es muy buena, cualquier cosa mala es muy mala, y eso es una gestión de las emociones. Si le añadimos que son personas sensibles, que perciben el estado de ánimo de la persona que tienen al lado, pueden ponerse de muy mal humor o muy agresivos porque la persona del lado está así y no es suyo. Entonces hay que enseñarles a gestionar esas emociones, forma parte, en las funciones ejecutivas forman parte de las emociones. Luego hay que, en este trastorno es importantísimo porque las viven de una manera mucho más grande. A mí me gusta llamarlas las personas más o las personas plus, porque todo con ellos es más, siempre es más. Me imagino que la gestión de las emociones también es muy importante para los más niños, los más pequeños, ¿verdad? Sobre todo cuando son pequeños, son niños que tienen mucha baja tolerancia a la frustración, y entonces, claro, cualquier mínima cosa es un drama y montan el gran pollo. Pero luego, a los 5 minutos, se les pasa. Y entonces esto también como que no descoloca mucho a los padres, porque es en plan, ostras,
¿cómo puede ser que me haya dicho burradas, que haya hecho esto y que a los 5 minutos esté, mamá, te quiero, eres la mejor, ¿no? Y claro, el padre está con el enfado y el niño ya está se ha olvidado, ¿no? Super happy, claro, Ajá. te has olvidado, ¿no? Y entonces esto también cuesta mucho de decirle a los padres, porque es que no lo entienden. Entonces, esto si lo vas subiendo de nivel, la pataleta del niño en un adolescente, el pollo que monta es muy enorme y llega a decir lo indecible a los padres, se da la vuelta, puede ir al cine y el padre, cuando le ha dicho de todo al padre. Entonces, claro, es complicadísimo. Y entonces, en un adulto pues que no ha sido tratado, entonces, claro, cuando algo le sale mal, esta vida es una mierda, me quiero morir, y si en ese momento va a un psiquiatra, depresión mayor, antidepresivo. O la típica discusión de pareja que monta gran pollo y a los 2 minutos está, ay cariño, como te quiero, ¿sabes? Y la otra, y claro, si es una persona un poco rencorosa de aquellas que tal, la pareja, pues claro. Bueno, aparte es que parece que tienen el arte de decir aquello que más duele a la otra persona. Tienen que no lo hacen con mala intención. Nunca tienen esa intención. Ajá. Es que no tienen esa intención porque precisamente son personas muy nobles, muy altruistas, se desviven por ayudar a los demás, te lo dan todo, son tremendamente ingenuos, les falta un montón de picardía. Por lo tanto, es que no hay intención de hacer daño. Y luego, realmente, cuando se dan cuenta de lo que han hecho, lo pasan evidentemente lo pasan muy mal porque vuelven a magnificar. Claro. Y en el caso de los adultos que se acercan, que no han estado diagnosticados de jóvenes, se acercan a la asociación, me imagino que vienen con la predisposición también de someterse a un tratamiento y poder superarlo, ¿o no? Sí. Con la intención vienen. Con la intención vienen. Con la ayuda también de su entorno familiar, por ejemplo, igual que los niños vienen normalmente los padres. Los hay que vienen porque la pareja le ha dicho o te haces tratamiento o aquí hemos terminado. Porque esto no hay quien lo aguante. Eso también. Vale. Y se han acabado por superar el problema y no separarse. Bueno, los adultos son dificilitos. Sí, no es complicado. Bueno, se olvidan de las citas, se cansan de los tratamientos, ya lo haré, el ya lo haré típico del TDA les cuesta, pero bueno, si siguen el tratamiento, mejoran y de una manera bastante rápida. Y más cuando empiezan a haber efectos, porque he tenido casos que les he dicho, ¿por qué no pruebas la medicación si quieres retomar estudios o algo? Y, oye, me he tomado la medicación y no noto nada. ¿Has hecho algo especial? No, digo, ¿qué es lo que más te ha costado en la vida? Dice, pues leer un libro. Coge y léete un libro, el que sea el diccionario, lo que tengas al lado. Al rato me llama y dice, oye, esto es fantástico. He sido capaz de leer. Que me he enterado de lo que he leído. Claro. O viendo una película. Dice, ¿cómo mejoran las películas? Soy capaz de entenderlas mucho mejor, ¿no? Y claro. Entender todos los inputs, ¿verdad? Sí. Bueno, hemos repasado, me imagino que no nos estamos dejando ninguna, pero vamos a hacer memoria para toda la gente que nos está viendo, aparte del diagnóstico a domicilio, aparte de los cafés de familia, la escuela de padres, el paciente experto. ¿Hacéis algún otro tipo de talleres que tengáis así más bien estandarizados? ¿O el resto de cosas son actividades personalizadas para el paciente? Bueno, nosotros cuando hacen en Sabadell las escuelas de padres y café de familias, los padres pueden entrar a los niños, porque yo junto con las personas que tengo de prácticas organizamos pues diferentes juegos y actividades para que los niños afectados se reencuentren, se conozcan, y como muchos tienen problemas a nivel de relaciones sociales, es un buen momento para que también se relacionen con otros niños y nosotros observar cómo se relacionan entre ellos. Muy bien. ¿Vale? Entonces, muchos les encanta venir porque, bueno, es un momento... Claro, piensa que es una actividad muy dirigida, estamos muy encima de ellos y podemos reconducir aquellas conductas que pueden ser no disruptivas o que les interfiere a nivel social en el momento, ¿no? Y eso es muy positivo en ese sentido. ¿Nos dejamos algún taller? La formación, hacemos formación, la formación importantísima. Tenemos la que hemos comentado antes, 2 ediciones, formamos profesionales e incluso nos están pidiendo ahora que nos salgamos del Vallés a hacer la misma formación, porque es una formación muy completa. Y todo el mundo, las encuestas de satisfacción nos dicen que es genial, que les aporta mucha información, que les ayuda mucho y es
vamos donde nos llaman. Y aparte, si me permitís poner el punto casi final, aparte de todo esto que hacéis, que es muchísimo, una labor muy importante también de visualización del trastorno y de difusión de lo que es el TDAH, también a través de muchísimas actividades que organizáis como entidad, como asociación, que además lo estuvimos hablando con Ana López Campoy en el primer programa, me acuerdo, aparte de este mismo programa, que es una herramienta fantástica de difusión de lo que es el TDAH, pues muchísimas fiestas, actividades de concienciación, ¿verdad? Y conferencias, charlas, talleres, charlas. Sí. La verdad que no paráis. ¿Qué pasa, que tenéis todos hiperactividad en la asociación o qué? Se pega, se contagia. Bueno, si es para bien. El entusiasmo este de venga, te arrastra. Es que son personas que arrastran. Bueno, nos quedamos con lo mejor, por supuesto, de las personas que padecen TDAH. Ha sido un placer, Mari Carme y Caral, de estar con vosotras. Nos han acercado las compañeras, las psicólogas de TDAH Vallés, nos han acercado este método diseñado, un método de intervención diseñado específicamente por TDAH Vallés, el método Empowerment, y todo lo que hay detrás de este nombre, del nombre de empoderamiento, podríamos traducirlo al castellano, todas las actividades que organizáis, que nos han parecido, la verdad, muy interesantes. Gracias, como decía, por estar con nosotros. Y ya lo veis que esto es lo que nos gusta. Nos gusta hablar con base científica, rodeados y con presencia en el plató de gente experta que sabe de lo que habla, como Queralt y como María Carme. Y ya os avanzo que en el próximo programa vamos a tener también a dos expertos de primer nivel. De primer nivel, no me gustaría avanzároslo en este programa para que estéis atentos a las redes sociales y a los portales web de TDAH Vallés. Os informaremos puntualmente, pero ya os avanzo que valdrá la pena. Y además también permitirme que os diga que os lo avanzamos en otros programas anteriores, vamos a estar muy atentos a vuestras aportaciones. Queremos que a través de las redes sociales, el perfil de Facebook El Niño Incomprendido, nos hagáis llegar no solamente vuestras inquietudes, que ya nos lo estáis haciendo llegar, sino también preguntas que queráis que planteemos aquí en directo a los expertos que nos acompañen en cada edición del programa. Por tanto, atentos a los perfiles de Facebook y Twitter de la asociación, que allí os informaremos de los próximos invitados y estaremos atentos a vuestras preguntas. Esto es todo. Ya sabéis que nos encontramos en tdhvalles.tv. Hasta la próxima. Diuen que jo ho trencava tot, diuen que no en tenia res, diuen que era esgotador, diuen que sempre estava distret, diuen que no feia cas, diuen que